La ciudad sin nombre de Lovecraft. Y pues sí, se trata en efecto de un relato, de una narrativa acerca del arquetipo de las ciudades primigenias o de las ciudades sagradas, como hay tantas en la literatura, en la historia y en el imaginario colectivo. Y en ese sentido, pues yo estuve recordando, por ejemplo, La ciudad de los inmortales de Borges, un relato también más o menos extenso, que similar a como a mí en lo particular no me resulta tan atractivo, la narrativa de repente es un poco dispersa, un poco lenta, pero en cuanto a la información que está manejando, creo que hay algunos elementos que podemos tomar para ir colocando ahí en el análisis o en los comentarios. Bueno, esta ciudad de Borges, la ciudad de los inmortales, precisamente como el resto de las ciudades que hemos comentado, pues tiene una característica especial que el resto de las ciudades no, y que en este caso pues es la presencia de estos seres que no mueren, que viven de manera eterna. Me vino a la memoria también el libro de las ciudades invisibles de Italo Calvino, otra narrativa que creo que no es tan fácil de leer. Ahí no tanto porque de repente la narrativa sea como suelta, dispersa, como en el caso de lo de Borges, de este cuento de Lovecraft, como ya comenté, sino todo lo contrario, porque más bien la narrativa ahí es muy sintética, es incluso poética, y de repente resulta como complicado leer, ¿no? Estar como conviviendo con tantas imágenes poéticas. Pero bueno, esto también en algún sentido también es un gusto particular de cada uno, insisto, pero no quería dejar pasar eso. Y bueno, respecto a estas ciudades invisibles de Italo Calvino, hay un montón de elementos que están ahí. Uno de ellos, la poética, como ya dije, pero de momento un elemento que sí me vino a la memoria así de manera importante fue esta relación, por ejemplo, que tiene el diseño de las ciudades con los elementos del cielo. Es decir, hay una relación como intrínseca, una relación importante ahí entre cómo están distribuidos los edificios de la ciudad, de la Tierra, con el diseño arquitectónico del universo en las estrellas, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay una correspondencia entre edificios y estrellas. El tema es como bastante más amplio y resulta muy interesante. Podríamos irnos como por ahí, comentar bastantes cosas, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Porque también me gustaría comentar a propósito de estas ciudades y de los halos de misterio que están rodeándolas. Ahorita estaba mencionando yo estos dos ejemplos en la literatura, pero ciertamente también están presentes pues también en las ciudades reales, ¿no? O sea, como yo no conozco, o seguramente lo hay o no lo sé, pero digo, yo nunca he escuchado de algún pueblo, de alguna ciudad que no cuente con algunas leyendas, ¿no? Sobre todo como de fantasmas y de cosas aquí así de ese tipo. En el caso, por ejemplo, de acá de la ciudad a donde yo vivo, está la leyenda de los túneles de Toluca. Toluca es la ciudad, y se cuenta que bajo la superficie como de las calles principales de la ciudad hay una serie de pasadizos subterráneos que conectan a todas las iglesias que están en el centro y dos o tres que están de manera aledaña, ¿no? Así que bueno, a mí alguna vez me tocó hacer un proyecto literario basado en esas leyendas. Fue una serie de cuentos escritos para jóvenes, es decir, hice una adaptación de estas leyendas a una narrativa juvenil, que bueno, también es otro tema, pero esto lo estaba comentando en el sentido de estos halos de misterio, de estas leyendas, de esas historias que están siempre rodeando y están presentes ahí con las ciudades. Como dije hace un momento, estaba nombrando estos dos ejemplos literarios, y ahora coloco este mismo como un ejemplo de la vida real, ¿no? Es decir, de una leyenda que está basada o está colocada en una ciudad de la vida real. Y bueno, asimismo, así como están jugando estos elementos, en el caso ya propiamente de la literatura de ficción, de la narrativa inventiva, pues lo que Lovecraft nos está presentando es precisamente eso, ¿no? El arquetipo de una ciudad sagrada o de una ciudad primigenia, que ahí podremos discutir un poquito las diferencias, pero vamos a dejarlo así, ¿no? Incluso lo podremos manejar como una especie de guión, como el arquetipo junguiano de la ciudad sagrada y primigenia, que en el caso de ese relato pues es la ciudad sin nombre. Y bueno, a ese respecto, ya entrando propiamente al tema de la ciudad, al inicio el autor nos va colocando una serie de referencias que podríamos considerar como arqueológicas. Ahorita voy a comentar un poquito más de eso, porque nos da los siguientes datos. Nos dice que esta ciudad sin nombre es superviviente del diluvio, es anterior a Memphis,
es anterior también a Babilonia, ¿no? Que son datos como incluso históricos, pues, o sea, incluso lo del propio diluvio, pues está registrado, por ejemplo, ahí en la Biblia, que más allá de ser un libro religioso, podría considerarse también como un texto histórico en algún sentido. Es mucho más allá de eso, ¿no? O sea, la Biblia es un texto de conocimiento ahí combinado con un montón de cosas, pero pero con respecto al tema que estamos comentando, no puede ser tomado en partes o en algún punto de vista también como un elemento histórico. Pero bueno, tenemos estos tres elementos y por ahí también aparece una imagen que ahí sí ya no es tan histórica, es un tanto imprecisa, pero que a mí me parece poética, y en ese sentido es que me gustaría resaltarla, y dice que esta ciudad sin nombre es bisabuela de la más antigua pirámide, ¿no? Haciendo referencia, por ejemplo, ahí a Egipto, o sea, no lo dice literalmente, sino más bien lo da a entender. Y este dar a entender, esta manera indirecta de decir las cosas, por cierto, va a ser otra de las características de este relato, que ya se nos viene dando, de hecho, desde el título, pues, ¿no? La ciudad sin nombre, que a diferencia de otros relatos se iba poniendo como los nombres concretos, los nombres muy específicos, pero aquí no lo hace. En fin, en algún segundo momento, ya cuando el texto va bastante más avanzado, Lovecraft nos habla también ahí que esta ciudad es anterior a Caldea, a Sarnath y a Ib. Bueno, me gustaría regresarme también un poquito a esta cuestión de la arqueología. Estaba comentando, a mí me parece interesante el hecho de cómo Lovecraft va describiendo la ciudad mediante estos frisos, estos pasadizos, estos pinturas y corredores, pero sobre todo las pinturas que están retratando y que dan constancia de los seres reptilianos que estuvieron viviendo ahí, y que ahorita también vamos a pasar a los seres reptilianos, porque hay un montón de elementos para ir comentando de este relato. Bueno, otro de los elementos que anda por ahí rondando, que también me parece bastante interesante, es esta especie de mantra, esta especie de rezo que el narrador protagonista y narrador personaje también va describiendo conforme él va descendiendo en esta tierra sagrada o en esta tierra extraña, y por ahí va citando a distintos autores, pero resulta que en dos ocasiones cita a Lord Dunsany y a Abdul al-Red. Ahí ya me perdí un poquito, no recuerdo cuál fue de los dos, pero me parece que sí es más bien de Lord Dunsany, de quien coloca el fragmento de un poema que dice que no está muerto lo que yace eternamente, y con el paso de los evos aún la muerte puede morir. Que este pasaje yo ya lo había escuchado en otros lados, pero que además de ser muy bello, a mí lo que me gustaría resaltar aquí como elemento es que cómo el autor, cuando se va encontrando frente a lo desconocido, tiene que recurrir mentalmente e incluso existencialmente a otros textos para que esto precisamente desconocido vaya tomando sentido o no se vuelva loco, ¿no? Es decir, como la mente o el poder de la mente, el poder que la mente nos da mediante estos rezos, mantras, poemas, etcétera, es un poder de organización, de contención frente a lo desconocido, y que aquí está retratado mediante este fragmento que acabo de recitar. Y esto en cuanto al aspecto de qué es, de cómo funciona. Pero me gustaría también decir que narrativamente dentro del propio relato, es decir, como más allá de lo que está representando fuera del texto e incluso en la propia vida, narrativamente lo que hace este texto, o sea, sí organiza esto que acabo de comentar, la vida, lo desconocido, etcétera, pero propiamente digamos que en un aspecto escritural, ¿no? O sea, de creación, de escritura creativa, realmente lo que está haciendo es organizando el resto del texto y le está dando sentido a cada uno de los elementos. Es decir, como que en algún sentido, mediante la citación de estos fragmentos, es que se puede organizar el resto de los elementos que están distribuidos ahí narrativamente. Creo que lo dije bien. Y bueno, finalmente ahora sí, hace un momento estaba comentando que por ahí Lovecraft estaba manejando una cuestión del conocimiento arqueológico que se puede ver mediante la descripción, mediante la citación de estos corredores, de estos frisos,
y de estas pinturas en las que están retratados los seres reptilianos que se presume fueron los habitantes precisamente de esta ciudad. Hace un rato, al inicio del comentario del análisis, estaba comentando yo que las ciudades primigenias, que las ciudades sagradas, se destacan como particularmente por algún elemento. Ya mencionamos a Borges, que en la ciudad de los inmortales, la cualidad que destaca en esta ciudad es que está habitada por estos seres que no mueren. En Ítalo Calvino hablamos de la conexión de los edificios distribuidos y diseñados con base o en base a los diseños astrológicos, es decir, en base a la organización de las estrellas en el cielo, en el universo, y que en el caso de Lovecraft lo que está dando sentido, es decir, así como allá hay en estas ciudades de ficción literaria son esos los elementos distintivos y que la organizan, en el caso de Lovecraft el elemento distintivo son los seres reptilianos que se presume fueron antediluvianos, que fueron anterior a Memphis, a Babilonia, a If, a Caldea, es decir, por eso se están soltando todos estos datos, y que, insisto, son los que están organizando, los que están haciendo la presencia aquí en esta ciudad sin nombre, es decir, como el gran tesoro de esta ciudad, a diferencia de otras historias, pues aquí son estos seres reptilianos, de los que ya no se nos dice mucho realmente. Ya hacia el final Lovecraft nos habla así como de alguna manera como despiertan o la presencia del pasado despierta en el presente, porque el narrador los alcanza a ver, pero más allá de eso realmente no se nos dice más, ¿no? O sea, como en realidad la presencia de estos seres, de lo que nos está hablando, es como únicamente de un pasado remoto, anterior a todos los conocimientos conocidos en el mundo, en la Tierra, y que bueno, pues que estos seres están o estuvieron ahí, y de alguna manera cuando uno va y se mete a esa ciudad, a las zonas subterráneas, puede encontrarse con ellos. Entonces realmente el análisis propiamente del texto pues podría quedarse hasta aquí, por lo menos de lo que yo he captado, pero de manera adicional me gustaría decir que ya relacionando este conocimiento que está planteado, insisto, únicamente en el texto, uno podría pensar que en efecto este tema, por ejemplo, de los reptilianos, que vuelvo a decir, no está dentro del texto, pues es lo que nos está planteando Lovecraft, la presencia de unos seres que cuando uno se mete en otras lecturas, pues puede pensar que en efecto son estos seres reptilianos que aparecen en distintas culturas, ¿no? En Egipto, me parece que en la propia Babilonia, por acá en Sudamérica también está presente este elemento de los reptilianos, como en el caso de Quetzalcóatl, ¿no? Que había una religión, mitos, ritos y demás alrededor de su presencia, que acá pues fue conocido como Quetzalcóatl. Me parece que incluso también en Oriente, ¿no? Se advierte por ahí también la presencia de o de estos dioses reptilianos, y que, insisto, a mí me parece que puede ser lo que está planteando Lovecraft, más allá, insisto, de este texto en particular. Porque bueno, finalmente el último apunte que me gustaría realizar es precisamente esta cuestión de la ambigüedad, ¿no? Que está planteada, como digo, desde el inicio, desde el título, La ciudad sin nombre. Es decir, como a diferencia de otros relatos, a donde Lovecraft nos da los títulos específicos de los personajes, de las ciudades, de estos dioses del horror cósmico, aquí no lo hace, ¿no? Es decir, sí hay una ambigüedad, y se vale, porque a mí me parece que ya hablando de una especie de balance general, como una producción general de autor, también uno tiene que ir variando sus producciones, ¿no? De repente, si todo es como muy preciso, habrá algunos momentos en los que pues, las cosas tendrán que ser ambiguas para que de manera general, en un balance panorámico, pues la narrativa no esté siempre, si viene hablando de lo mismo, no sea siempre igual, por lo menos en cuanto a su forma. Y bueno, esta ambigüedad, ahora sí para ir cerrando, como digo, está en el título, en la ciudad sin nombre, y precisamente también ahí en el final, a donde, como decía, no se sabe exactamente qué es lo que pasa. Uno más bien puede ahí como intuir o pensar que más bien es la presencia, como decía, la presencia de estos seres que pasan del pasado al presente para hacernos saber
que fueron ellos los que habitaron esta ciudad, esta tierra, mucho antes de que hubiera incluso otra humanidad, porque de alguna manera eso sí se menciona ahí de manera un poco más clara, sin que sea totalmente directa, pero sí se menciona esto, de alguna manera se hace, hay una incidencia o una referencia a otra humanidad, pero insisto, es de una manera un tanto ambigua, y solo mediante la concatenación de otras lecturas, de otros conocimientos, es que uno puede pensar, que uno puede inducir, quiero decir que uno puede pensar que estos seres de los que nos está hablando Lovecraft son los reptilianos de los que ya sabemos, pero de los que, pues bueno, tendremos que platicar en otra ocasión.